En principio, gracias a la señora ministra, al decano y a David, que estaba acá y que me invitaron, al CIDE Javier Torres, que cursó la invitación para Mozilla, para que pudiéramos venir acá. Y un agradecimiento muy especial a todos y cada uno de los que pusieron un poco de trabajo para que esto fuera real hoy. Todos los que estamos en el movimiento del software libre y que creemos en el código abierto y en el software libre, sabemos que cada una de las pequeñas ayudas son importantes, así que quizás alguien solo hizo una pequeña corrección, pero eso ya es muy necesario para el resto. Y además ya lo había mencionado justo antes, pero quería mencionar a Jeff Beatty y al equipo de localización de Mozilla, que fueron los que estuvieron atrás de soporte y ayudando en cada uno de los pasos. Yo lo miré un poco más desde afuera como representante de la comunidad, pero al mismo tiempo yo creo que fue en un evento que se llama FISL en Brasil en el 2008, que se nos acercaron dos chicos, Eduardo Urculú y Lourdes Castillo. En ese momento yo era también un participante, colaborador voluntario de Mozilla, y quisieron armar la comunidad Mozilla Paraguay. Y desde el principio uno de sus objetivos era tener la localización al guaraní. Así que creo que, estoy contento que lo hayamos logrado y que desde la semana pasada esté, como bien lo mostraron recién, disponible y al mismo nivel oficial que el resto de las localizaciones. Y como hacemos en Mozilla, de acá en más, todas las veces que salga una versión nueva de Mozilla de Firefox, estará ahí la versión en guaraní, porque salen todas al mismo tiempo y al mismo lugar. Los van a poder encontrar siempre al mismo lugar, y como mostraron recién, en cuanto, una vez que hayan instalado la versión 45, que tenga la versión en guaraní, cada vez que se actualice, se va a actualizar directamente en guaraní, no van a tener que hacer de nuevo todo este proceso, sino que va a aparecer, cada vez que le den a actualizar, va a aparecer la versión nueva en guaraní. Mozilla es una organización sin fines de lucro que trabaja principalmente porque creemos que Internet es un recurso público y que tiene que ser un recurso público y abierto para todos. Y para que sea realmente abierto para todos, tiene que ser un lugar donde cualquiera pueda participar, y para que alguien pueda participar, en general la primera barrera es el idioma. Entonces, que esté disponible en cada vez más idiomas, que esté disponible para si no me equivoco, dijeron un 40% de personas que en Paraguay solo hablan guaraní, me parece que es muy importante, porque permite además que esas mismas personas, nosotros tenemos la visión de que Internet no tiene que ser un lugar de consumo, sino que tiene que ser un lugar de producción de cultura. Y creo que lo dijo la ministra también, en la parte en que pude entender, pero que justamente una de las cuestiones importantes era ahora salir a trabajar y salir a seguir manteniendo la lengua, ¿no? Y para mantener la lengua, el navegador es importante, obviamente porque es una de las herramientas, pero también ahí está la creación de contenido y creación de contenido en guaraní, para que eso se mantenga y se pueda seguir renovando y se pueda seguir trabajando. Y ahora, como ya sabemos, el navegador en las PCs es interesante. No puedo terminar sin obligarlos un poco a seguir trabajando. Así que, los navegadores en las PCs son importantes, en las computadoras es lo que la mayoría usamos, pero también usamos, como se puede ver en este mismo lugar, muchos teléfonos móviles y muchos celulares. Y hay una versión para Firefox ahí, y sería bueno que estuviera la versión para Android de Firefox para Android en guaraní también, para que llegue a mucha más gente. Así que los invito a obviamente mantener la actualización del navegador, porque hay que ir mejorando y hay que ir cambiando las cadenas, y hay cadenas que cambian, etcétera, pero también a seguir trabajando en la versión para Android y en crear mayor contenido en guaraní para que después, la primera vez que venga, no tenga que hablar en castellano nada más, pueda aprender algo de guaraní y decir algunas palabras en guaraní. Gracias a todos y felicitaciones.